Padre Santo, estamos delante de su bendita presencia, suplicándole de la iluminación de su bendito Espíritu, Padre, para que podamos exponerle a su iglesia y a su ministerio su palabra. Venga, Padre, ilumínenos, denos de su gracia, de su virtud, de su influencia sobre nuestras vidas, Padre, para exponer y para recibir su gloriosa palabra. Bendiga a su pueblo en cualquier país del mundo que se encuentre, bendiga a sus siervos, Padre, y permítanos edificar y sobreedificar nuestras vidas cristianas, la congregación, la cual por su gracia pastoreamos, en el Evangelio verdadero, en la sana doctrina. Se lo rogamos todo en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, Padre, por quien le damos gloria y honra. Amén. Mi buen pastor Jesús Ministries les presenta esta exposición bíblica titulada La sana doctrina y la unción. Cuando su servidor dice sana doctrina, a lo que hago referencia es a la enseñanza bíblica relacionada con el tema que expongo. Hay una enseñanza bíblica en cada tema importante, fundamental en el cristianismo de hoy. Entonces, cuando digo la sana doctrina y la unción, lo que quiero decir es que hay una enseñanza bíblica, correcta, legítima, auténtica, en relación con la unción. Espero que Dios le bendiga en esta enseñanza y que seamos capaces de alejar de nosotros conceptos equivocados, conceptos falsos y conceptos heréticos en relación con la unción. Antes de ver la base bíblica, quiero mencionar conceptos equivocados y errados de la unción. Quiero referirme a un falso profeta centroamericano que ha expresado que la gente, el cristianismo en general, los hermanos sencillos, no se le pueden acercar a una distancia menor de 3 metros debido a la unción que él tiene y que la gente cae porque es muy grande la unción que tiene. Este es un concepto muy erróneo y muy herético de parte de ese falso maestro, como del cristianismo, que cree esas mentiras. Otro caso se escribió ya hace bastantitos años en un libro que se llama La unción, escrito también por un falso profeta americano, Benny Hinn, donde tiene conceptos muy errados de lo que es la unción, muy fuera de contexto, entre muchas cosas que tiene este profeta falso, de herejías, de maldiciones, de falsas profecías, etc. Una de las que llama la atención es la ocasión cuando él daba testimonio de que iba a la tumba de otra mujer que también fue supuestamente muy ungida, de la cual se tienen noticias de que practicaba el hipnotismo, Kathryn Kuhlman. Dice este falso profeta que cuando está en su tumba siente la unción muy fuerte. Entramos al desarrollo de este tema bíblico utilizando la primera base bíblica, que es un salmo muy conocido, el Salmo 133, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, que es muy leído en las iglesias cristianas, se usa para hablar del amor fraternal, de la comunión y de la unidad de la iglesia. En realidad se refiere más y directamente a la unción sacerdotal, es decir, a la unción del sumo sacerdote Aarón. Actualmente se habla tanto de la unción que se han escrito infinidad de libros con este título, la unción, y cada autor tiene su propia versión de lo que cree es la unción. Encontramos diferentes conceptos y enseñanzas antagónicas que pretenden enseñarnos qué es la unción. Pero bíblicamente, ¿qué es la unción? Hace pocos días me llamó un hermano para saludarme y me dio testimonio que desde un año atrás vive en casa de un pastor carismático o neopentecostal, podemos llamarle. Él me dijo: Dios ha hecho crecer mi vida espiritual. Me decía este hermano, cada vez que oramos a Dios, a cualquier hora, sentimos la presencia de Dios bien bonito, hermano.
El pastor es un pastor bien ungido. La iglesia la tiene llena, no cabe la gente. Tiene que hacer 2 cultos los domingos. Hay muchos milagros en la iglesia. En la mayoría de las ocasiones, esos supuestos milagros no existen. Son muy cuestionables, ya que este pastor del cual se me daba testimonio hace muchos años y lo conozco muy bien, es un pastor que le gusta tumbar a la gente, caiga, alargar pies y rellenar muelas, milagros que son muy cuestionables. Pero esta es una constante del cristianismo actual. Los ministros e iglesias en general buscan la unción, buscan a los ungidos, buscan los milagros, buscan, dicen ellos, la presencia de Dios. El problema es que la buscan por medios y personas equivocadas. Existe un desprecio general por parte de estos ministros e iglesias, entre comillas, ungidas hacia las Escrituras, ya que no estudian ni enseñan la doctrina bíblica. Hay un desprecio general y desobediencia evidente hacia la palabra de Dios por parte de aquellos que se autoproclaman cristianos, pastores o evangelistas, quienes ponen por encima de la misma palabra de Dios sus experiencias metafísicas, su vida de milagrería, charlatanería, a la que le llaman unción. También otro error añadido es que el cristianismo actual ha puesto en un pedestal a esos mal llamados ungidos, cayendo en idolatría y fetichismo. Ahora es tanta la ignorancia del pueblo de Dios que no pueden expresar una opinión de pastores y ministerios que evidentemente enseñan herejías y que han apostatado del evangelio verdadero de Cristo. Estos hermanos ignorantes dicen, incluyendo a pastores, Dios nos libre de hablar en contra del ungido. Líbrenos el Señor de tocar el manto del ungido. Además dicen, ¿quién eres tú para juzgar? No debemos juzgar. Por lo general, hermanos y pastores quienes piensan y dicen esto y que no se atreven a señalar a los herejes ni la apostasía, evaden mencionar a los impostores ministros de falacias, de engaños, herejes, apóstates, ignorantes de la palabra de Dios. Y estos mismos hermanos y ministros ignoran la palabra de Dios al respecto. Vayamos a las Escrituras para considerar este tema. ¿Qué es la unción? La palabra unción aparece 39 ocasiones en el Antiguo Testamento, según la versión del Rey Jaime. Y directamente la palabra hebrea es Mashiach, Mesías. Qué increíble que esta palabra en el hebreo original se relacione directamente con Cristo, con el Hijo de Dios, con nuestro Mesías. Siempre que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra unción, alude de alguna manera al Mesías, a quien conocemos más como Cristo. Por lo tanto, hablar de unción es hablar de Cristo, donde desemboca y concluye la revelación de Dios. A continuación, menciono los textos donde se habla de la unción en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Va a encontrar usted que se menciona la unción en Levítico 4:3, 4:5, 4:16, Levítico 6:22, Primera de Samuel 2:10, Primera de Samuel 2:35, Primera de Samuel 12:3, Primera de Samuel 24, del 5 al 6, Primera de Samuel 24:10, Primera de Samuel 26:9, 26:11 y 16. Y Primera de Samuel, también versículo 23. Segunda de Samuel 1:14, 1:16, Segunda de Samuel 19:21, Segunda del profeta Samuel 22:51, Segunda de Samuel 23:1, Primera de Crónicas 16:25, Segunda de Crónicas 6:42, Salmo 2:2, un salmo mesiánico,
Salmo 18, 50, 26, Salmo 84 del 8 al 9, Salmo 89, 38, 51, Salmo 105, 15, Salmo 132, 10, Salmo 132, 17, Isaías 45, 1, Lamentaciones 4, 20, Habacuc 3, 13 y Daniel 9 del 25 al 26. Todo esto, al considerarse, se le conoce o se le puede llamar la teología histórica. Dentro del contexto hebreo nos enseña qué es la unción. Primero, debemos considerar que la unción de profetas, reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento tendrían su clímax en Cristo, ya que bíblicamente no existe nadie, ni ha existido ni existirá nadie con mayor unción que Él. El Salmo 2:2 dice la palabra: los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mesías. Este es un salmo mesiánico, está hablando de Cristo, de Dios, del Señor y su ungido. Ungido del hebreo es la palabra Mesías. En Daniel 9:25 es un título mesiánico. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Profecía donde se menciona unción directamente relacionada con Cristo, el Mesías. Debemos tener muy claro que solamente en la nación de Israel ocurría la unción sobre 3 diferentes clases de personas que habían recibido una elección divina. La unción en el trasfondo hebreo directamente se relaciona con una elección de Dios sobre ciertos individuos, a quien Dios en su soberanía ponía en diferentes cargos. Le podemos llamar ministerios u oficios. Mochía o Mesías significa ungido. Eran personas consagradas, como un rey, un sacerdote o un profeta. Mochía es importante tanto en el pensamiento del Antiguo como del Nuevo Testamento, del cual se deriva el término Meiach, como ocurre con el verbo mochía. Implica la unción para un oficio o función especial. Esta fue la razón por que David rehusó hacerle daño a Saúl, porque este era el ungido de Jehová. Cristo. Este es el título neotestamentario, se deriva del griego Christos, que es el equivalente exacto del hebreo Mashiach o Moshiach, pues también tiene el significado básico de untar con aceite. Por tanto, el título Cristo enfatiza la unción especial de Jesús de Nazaret para el cumplimiento de su misión como el escogido de Dios. Una pregunta: ¿quiénes eran ungidos en el antiguo pacto? Respuesta número 1: los reyes de la nación de Israel. Base bíblica, 1 Samuel 9, 15 y 16. Y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Aquí tenemos un caso de elección divina, soberanía y exaltación de un hombre para un oficio determinado y previamente anunciado al profeta Samuel. 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo:
¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Se derramaba aceite de olivo sobre el elegido de Dios. Primera de Samuel 10:24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Saúl es elegido públicamente rey de Israel. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Tenemos otro caso cuando en 1 Samuel 16:1 el profeta Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Debemos considerar que así como Dios elige y unge a sus siervos, cuando éstos desobedecen y no se someten a su verdad, son también desechados por Dios. La rebeldía, la herejía, la apostasía son motivos para que Dios deseche a quien ha escogido, a quien ha ungido. Este fue el caso de Saúl, el primer rey de Israel que violó el pacto, que violó la ley y que cometió pecados imperdonables al consultar a los muertos y al visitar a la divina de Endor. Actualmente, todos aquellos ministros que hayan sido ungidos, si no se someten a la verdad del Evangelio, si están trayendo nuevas revelaciones, Dios los desecha por esa razón. Número 2. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes del culto judaico. Ellos también eran ungidos para su oficio, según Éxodo 29:7, Levítico 4:3 y 8. Dice ahí en Levítico 4:3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Luego tenemos la unción del sumo sacerdote Aarón en la base bíblica, Salmo 133:2, cuando dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El buen óleo significa el buen aceite. Ahora podemos entender a qué se refiere más este Salmo 133. El aceite derramado desde encima de la cabeza del sacerdote escurría por toda su cabeza hasta la parte de abajo por sus vestiduras, impregnándolo todo de su olor. Número 3. ¿Quiénes eran ungidos en el antiguo pacto o en Israel? Los profetas que Dios enviaba para amonestar a Israel. Incluso hubo casos de paganos que fueron ungidos. Veámoslo. Primera de Reyes 19:1. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y
ungirás a Hazael por rey de Siria, un pagano ungido. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El siguiente salmo que vamos a considerar nos da testimonio de la elección y protección de Dios hacia la nación, el pueblo de Israel, y a sus enviados los profetas, a quienes Dios libró, en el primer caso a Israel, de las naciones paganas. Salmo 105, 14. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Que está hablando de la nación de Israel, que Dios en su providencia los protegió, los guardó, y no permitió que fueran agraviados. Versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Se está refiriendo a Israel como nación, quien eran los ungidos, los elegidos de Jehová, y lo siguen siendo hasta hoy. Ni hagáis mal a mis profetas, a quienes Dios enviaba una y otra vez para amonestar a Israel por su rebeldía, por su desobediencia, por violar la ley, por violar el pacto. Dios mandaba a estos profetas para que le amonestaran al arrepentimiento. ¿Cómo se debe entender este texto hoy? ¿Cómo lo debemos interpretar? Algunos lo están usando para intimidar y para amenazar al pueblo de Dios a que se calle ante la herejía y apostasía actual de falsos maestros y ministros vividores, herejes y mercaderes de la fe. Pero este texto no tiene nada que ver como algunos lo aplican y lo entienden definitivamente. Tenemos que concluir esta primera parte del Antiguo Testamento que solamente en el estado de Israel, en la nación de Israel, se ungía físicamente con aceite de olivo a 3 clases de personas elegidas por Dios y consagradas a Dios para desarrollar un oficio, como los sacerdotes, como los reyes y como los profetas. Ahora pasemos al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? ¿Qué nos enseñan las Escrituras para decirnos qué es la unción? Veamos la respuesta bíblica en San Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Recuérdese que Mesías viene de la palabra Mochía en el hebreo, que significa el ungido, y Cristo viene de la palabra griega Christos, que también significa el ungido. Significan lo mismo, solo que está en otro idioma diferente. Hemos hallado al ungido. En la siguiente cita, Cristo nuestro Redentor toma la profecía del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret y enseña que esta profecía está hablando de él. En Lucas 4:16 al 18. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Continúo con los demás versículos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo,
que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En esta profecía bíblica, el pueblo de Israel ya había regresado del cautiverio, y el profeta Isaías está profetizando de la restauración de la nación, así como la obra del Mesías. Por lo tanto, esta profecía está íntimamente ligada a la restauración de la nación de Israel. Esta es la interpretación correcta de esta profecía de Isaías. Así es como lo entendían los rabinos y judíos, a quienes Cristo les leyó esta profecía en la sinagoga de Nazaret, que se encuentra en Isaías 61, versículo del 1 al 11, y que en nuestras Biblias está titulado como Buenas Nuevas de Salvación para Sión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vueltos labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Definitivamente, al analizar esta profecía, encontramos que habla de la nación de Israel y de su restauración inminente. ¿Qué debemos creer? ¿Lo que enseñan los carismáticos o lo que la Biblia enseña que es la unción? Lamentablemente, la doctrina de la sustitución, que también se le conoce como la teología del reemplazo, enseña torciendo este y muchos otros textos bíblicos. Enseñan que la unción del Espíritu de Dios debe estar por encima de todo, y todos aquellos también como consecuencia enseñan, debido a esta unción debe haber muchas señales sobrenaturales y milagros constantes. Para los neopentecostales y para los carismáticos,
La unción es subjetiva, manipulable, algo que pueden manejar a su antojo, ya que ellos creen que tienen el poder de transmitirla, de venderla. Y también creen que es un poder subjetivo que usan a su antojo para hacer milagros cuando quieran, para profetizar cuándo, dónde y a quién les plazca. Todos estos son conceptos muy errados, antibíblicos, de una pésima interpretación de lo que la Biblia enseña en relación con la unción. ¿Qué es la unción? Bíblicamente la unción fue exclusiva de Dios y su pueblo Israel, y significó siempre una elección divina de Dios al escoger a personas como reyes, sacerdotes o profetas, como ya lo hemos explicado. Una pregunta que podemos hacer hoy: ¿existen grados mayores de unción? ¿Puede algún ministro alegar que tiene más unción que los demás o que él está en otro nivel? Actualmente hay conceptos falsos, heréticos, de lo que la unción es. Algunos, entre comillas, superungidos, alegan una unción especial o mayor que la del resto de ministros y creyentes en general. Y algunos dicen: tengo una unción apostólica, tengo una unción mundial, una unción a las naciones. Todo esto es sumamente herético. Algunos de esos impostores dicen que no se puede acercar ninguna persona a menos de 3 metros de distancia de ellos, porque cae al suelo debido a la gran unción que poseen. Esto es totalmente falso y aberrante. Otros dicen que tumban a la gente por la gran unción que tienen, lo cual también es falso. Existe una manipulación, un control mental, y en otros casos físicamente se forza a la gente para que caiga al suelo. Todas estas falacias y experiencias y formas de estos falsos ministros, que muchos de ellos son infiltrados, muchos son satanistas y muchos de ellos son esotéricos que han aprendido a hipnotizar a la gente. Apártate de los tales. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cada creyente ha recibido al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, nos da iluminación para entender las Escrituras. Y nunca existió, desde los inicios de la iglesia primitiva, una élite de superungidos. No debemos confundir esto, es decir, la unción, con los oficios de profetas y apóstoles, quienes fueron canal de revelación y por Dios fueron elegidos para un oficio especial. Definitivamente estoy hablando de Pedro, de Pablo, de Juan, de los apóstoles del Señor. ¿Por qué hoy los ministros e iglesias sobreenfatizan la unción, que su vida cristiana, dicen ellos, es sentir a Dios, experimentar cada ocasión que se reúnen? Su fin es sentir la presencia de Dios, caer en experiencias, según ellos, espirituales, donde se manifiestan dones, como por ejemplo el hablar lenguas, profetizar y algunos milagros que son muy cuestionables al no llenar los requisitos de las verdaderas señales y prodigios de Cristo y de sus apóstoles. Y en este punto quiero hacer la aclaración que creo que Dios hace señales, prodigios y maravillas, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que he sido testigo de maravillas, de sanidades, de portentos. Lo que estoy señalando es que hay un desbalance terrible en el misticismo religioso de hoy, donde no se enseña la palabra, donde existe un analfabetismo grave, donde el cristianismo de hoy no quiere ser corregido, no quiere ser confrontado, quiere seguir viviendo en la mentira, en la herejía, en el error, buscando a Dios en sus experiencias místicas. Basta ya de tanta mentira, de tanto error, de tanta apostasía, herejía, esoterismo.
Basta ya de esos que andan tumbando la gente, soplando, alargando pies, enderezando patas, rellenando muelas. Todos esos falsos milagros son muy cuestionables. Y los milagros de Cristo fueron auténticos, fueron incuestionables, que aún los enemigos de Cristo decían, no podemos negar lo que Él está haciendo. Los milagros de Dios son incuestionables ante el mundo y ante el mismo cristianismo. Pero actualmente existen dones cuestionables, milagros cuestionables, una supuesta unción de la que tanto se habla, pero lamentablemente no es la unción de la que estamos hablando, de la que la Biblia enseña abundantemente y nos da testimonio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Definitivamente es otra cosa la que estamos mirando hoy, esta cacaraqueada unción de la que hablan y alegan algunos, que no se ajusta a la enseñanza ni del antiguo pacto, menos a la del nuevo pacto, donde hemos visto que todos hemos sido ungidos. No existe una élite, no existe alguien que tenga más unción. La única diferencia es que Dios a unos les dio dones y a otros nos dio oficios. Es decir, nos escogió como pastores, evangelistas o maestros, y algunos hermanos no fueron llamados para eso, pero no implica que no hayan sido ungidos. Son ungidos. Todos somos ungidos como gente redimida. ¿Qué enseña la doctrina del nuevo pacto a ministros e iglesias? Ser ungidos en este nuevo concepto que traen estos ignorantes y sobreexaltar las experiencias espirituales por encima de todo, o ser edificados en la sana doctrina del primer siglo. La respuesta obvia en las cartas pastorales es fundamentarnos en la sana doctrina. Recordemos que solamente los apóstoles tenían señales apostólicas, maravillas y prodigios. Es decir, no estaba en manos de todos los cristianos, de todas las iglesias. Tenemos que corregir conceptos equivocados. Muchos hermanos dicen, es que estamos predicando. No todos los cristianos fueron llamados a predicar. Todos debemos de dar testimonio, pero solamente aquellos que Dios ha llamado y les ha dado el oficio de maestro o de evangelista o de pastor, debemos predicar. Así como el Nuevo Testamento enseña en 2 Corintios 12:12, está hablando el apóstol Pablo, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Un análisis del Nuevo Testamento nos llevará a ver que las señales apostólicas no eran práctica común de todos los hermanos de las congregaciones, sino exclusivo de los apóstoles. Asimismo, la proclamación y edificación de la iglesia eran parte del oficio apostólico. Los hermanos de las congregaciones solo daban testimonio del Evangelio de Cristo. Y si claramente las Escrituras enseñan que los oficios son para la edificación de los santos, y esa edificación es en base a las enseñanzas y a la proclamación de la sana doctrina, ¿por qué los ministros e iglesias lo ignoran? ¿Y por qué se van hoy sobre lo subjetivo, sobre los sentimientos y emociones, sobre sus experiencias supuestamente espirituales y personales? Veamos Efesios 4:11 hasta el 16. La palabra de Dios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. En esta porción bíblica encontramos elección divina y podemos hablar e interpretar también como unción. Dios, al dar aquí los oficios que se describen, hizo en su soberanía una elección para un trabajo especial. Y dentro de los objetivos de estos oficios que Dios eligió, no encontramos nada que enseñe que el fin o que lo más deseable se debía de hacer por parte de esos apóstoles, profetas, evangelistas y el pastor maestros, no era la exaltación sobre sus experiencias místicas. Por el contrario, es claro que Dios nos dice ahí en su palabra que Dios quiere que su pueblo sea llevado al crecimiento y a la madurez. Y ahí mismo nos dice que es a través de la enseñanza y prédica de las verdades eternas de su evangelio. Cuando habla de que sea la iglesia edificada. Fundamentar a la iglesia en la sana doctrina, en el evangelio verdadero. No en experiencias personales, subjetivas, o experiencias emocionales, o experiencias pseudo espirituales, o de nuevas revelaciones, como muchos hermanos hoy en día andan tan desequilibrados, tan errados, creyendo que Dios les habla. Es que Dios me habló y me reveló. Tenemos ahí a Ministerio Pentecostal Más Que Uno 911, que en final de este año pasado, de 2011, profetizaron un gran terremoto para República Dominicana. ¿Y qué sucedió? Quedaron en vergüenza, en un fraude. ¿Qué pasó con ellos? Porque Dios no habló a través de ellos. Hablaron con presunción y quedaron como unos falsos profetas. Y salen ahí en sus videos diciendo, es que Dios me habló, el Señor me reveló. Con esa ligereza están hablando muchos. Hay una falsa profeta también dominicana que se está levantando y está diciendo, Dios me reveló que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Y toma una base bíblica de Tesalonicenses, donde Pablo habla de la apostasía y habla del anticristo. Y dice, es que aquí la palabra de Dios dice que no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la gente está malinterpretando las escrituras. La Biblia nos menciona acontecimientos futuros, proféticos, escatológicos, pero no nos da un orden, no nos dice el orden. Entonces lo que abunda es la apostasía hoy, sí, las falsas enseñanzas, las herejías, una iglesia que se ha ido sobre el misticismo. Ahora ya no hay seriedad en los predicadores, en los evangelistas, experiencias esotéricas, metafísicas de chamanes que se salen de su cuerpo y ellos dicen, es que el Señor me sacó de mi cuerpo y me llevó a ver la cara al anticristo. Todo eso es satanismo. No hay un modelo bíblico que avale esas experiencias. La palabra dice que seamos edificados en la fe, en la doctrina. Cristo mismo era el maestro de maestros y lo sigue siendo. Y se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad. No edifiques sobre la arena, ya que las emociones son volubles. Un día están arriba, otro día están abajo. Las experiencias no nos dicen nada. La palabra de Dios tenemos que edificar y someternos a ella, someternos a la palabra. Hay una falsa profeta también que está en Perú. Me llamó, me habló y me dijo, sacó una nueva revelación y me dice, ¿qué sabes tú de Dios Madre? Y yo le dije, cuénteme. Y esta mujer me dice, es que yo soy la elegida para traer la última revelación de los tiempos del fin. Y yo me metí a su perfil y estuve viendo quién es esta mujer, una persona educada, pero una persona que no tiene ni siquiera fruto de que sea salva, ya que sus fotografías que tiene ahí, más de 200 fotografías, una mujer que se viste como una mujer de la calle, sin ningún pudor, sin ninguna decencia. Y todos los que somos cristianos no podemos tener públicamente fotografías donde andamos en el vicio, en el pecado, en los antros, tomando, bailando, o andar desnudos ahí en la playa. Yo no sé por qué tantos hermanos y hermanas que se dicen que son hermanos, suben sus imágenes en sus muros, en Facebook, y ahí están encuerados en la playa. Hermanas que dicen que son cristianas, que son pastoras,
enseñando su cuerpo, haciendo poses sensuales y sugestivas. Y luego dicen que son pastoras o dicen que son hermanos o que son hermanas. Tienen que tener cuidado. Si verdaderamente Dios está con ustedes, si verdaderamente son hijos de Dios, dice la palabra que tenemos que dar testimonio en toda nuestra manera de vivir. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. El punto es que esta falsa profeta de la que estoy hablando escribió ahí que ya está muy agradecida con Dios porque la están llamando para que vaya a Argentina, para que vaya a Japón. Y ese es el camino corto de los falsos profetas hoy, de los falsos ungidos, que suben y dan un testimonio de una profecía de que Dios les habló y que Dios los sacó del cuerpo según ellos, porque Dios a nadie lo saca del cuerpo, y que fueron al cielo, que fueron al infierno, o que Dios les llevó a ver un gran terremoto que sucedió. Y la gente, los pastores ignorantes y los hermanos ignorantes, ahí están pagando por traerlos, tirando el dinero que deben de usar en evangelismo para traer estos falsos profetas que traen estas falsas doctrinas de demonios. Debemos de creer en Dios y en su palabra. Creo en un Dios todopoderoso, el Shaddai. Creo que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos le seguirá siendo. Creo que es el tiempo y la época de la iglesia y que los dones de poder están en operación, señales, prodigios y maravillas. Pero todo esto tiene que estar bajo la supervisión de la palabra, como Pablo lo enfatizó constantemente a las iglesias. Porque la herejía, la apostasía, los falsos maestros, aún desde el primer siglo, desde la época temprana, se manifestaron y las pruebas están ahí mismo en las Escrituras. Tenemos que tener cuidado y regresar a la Biblia, regresar a la palabra y no buscar a Dios de maneras equivocadas, erradas a través de la experiencia, sino a través de la Biblia. Someternos a la palabra, someternos a las Escrituras. Y Dios nos va a hablar, y Dios nos quiere hablar, y Dios constantemente nos habla, pero a través de la Biblia. No lo busques de maneras esotéricas. No lo busques. Concluyo con esa experiencia esotérica de Rodney Howard Brown, a quien teológicamente se le conoce como el avivamiento de la tercera ola, popularmente como el Evangelio de la risa, el avivamiento de la risa. Se han hecho pruebas, se ha buscado el fruto, las evidencias de gente que ha quedado loca, gente que ha quedado con trastornos, gente que ha quedado con muerte prematura, gente trastornada, pastores, hermanos, incrédulos. ¿Por qué? Por andar buscando a Dios de manera equivocada en las experiencias. Y las evidencias están ahí. Tú solamente ponle ahí el avivamiento de la risa en YouTube y vas a ver una vergüenza, una blasfemia, cómo los paganos blasfeman el nombre de Dios a causa de estos ungidos, a causa de estos perversos que lo único que les interesa es el dinero. Pero ve los videos de los esotéricos, de los hipnotistas y vas a encontrar lo mismo. ¿Por qué en el mundo esotérico, que abiertamente se declaran hipnotizadores, chamanes, brujos, que practican el hipnotismo, que practican las regresiones, que practican lo paranormal, y que se ven las mismas situaciones donde tumban a la gente, donde supuestamente están teniendo la manifestación de un espíritu, y todas esas formas son idénticas a lo que está sucediendo hoy entre los carismáticos, entre los neopentecostales, quienes dicen que es la unción del Espíritu de Dios. Creo que lamentablemente han sido engañados por espíritus de error, espíritus del demonio. ¿Por qué razón? Las evidencias ahí están en videos. Las razones son por el abandono a la palabra de Dios, la rebeldía a la palabra de Dios, el no sometimiento a la palabra de Dios. Concluyo diciendo que debemos fundamentar a la iglesia como pastores en la sana doctrina, en la palabra bíblica, no en experiencias personales de nadie, no en cosas subjetivas, no en emociones, no en las emociones pseudoespirituales. Número 1, debemos entender la unción bíblica histórica, su significado e implicaciones desde el Antiguo Testamento. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Era la elección sobre ciertos individuos. En la soberanía de Dios, Él escogió a quien Él quiso y lo puso como Él quiso, a unos de profetas,
a otros de sacerdotes y a otros de reyes. Y el hecho de que Dios haya desechado a Saúl nos debe hacer reflexionar. Dios desecha a los hermanos, a las iglesias y a los pastores que no se someten a su palabra, que la violan, que buscan en el espiritismo y en el esoterismo. Dios los abandona porque no se someten a su palabra. Número 2, debemos rechazar a los falsos maestros, a los falsos ungidos, con sus falsos conceptos de unción. Y número 3, debemos vivir nuestra vida espiritual no en las emociones y sentimientos, no en las experiencias pseudo espirituales, sino debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, la cual impactará y cambiará nuestras vidas de manera permanente, de manera constante. Debemos rechazar firmemente la perversa doctrina de la sustitución o del reemplazo. No debemos de andar buscando las señales ni los milagros. Es todo lo contrario. Estas señales seguirán. Nos van a seguir a nosotros. No debemos seguirlas nosotros a ellas. Ellas nos van a seguir cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos la palabra. Tengo muchos testimonios de gente que ha sido maravillosamente sanada, gente convertida. No debemos andar atrás de aquellos que dicen que tienen la unción, que se anuncian como los ungidos, mucho menos a esos falsos que dicen que traen la unción de oro. Debemos someternos a las Escrituras y saber que todos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos la unción. Las maravillas, las señales, los prodigios van a ocurrir sin que los andemos siguiendo. Al predicar y al enseñar la palabra, al orar con fe por los enfermos. Si no hacemos esto, si no nos sometemos a todo esto, y si sobreexaltamos las emociones y las experiencias místicas, seremos hallados como mentirosos, proclamadores de otro Mesías, de otro espíritu y de otro evangelio. Concluyo con 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, Pablo aquí nos está explicando que existe la posibilidad, primer siglo de la era cristiana, de que el cristianismo fuera desviado de la verdad hacia otro Jesús, hacia otro espíritu y hacia otro evangelio. Aunque se parezca, aunque sea similar, pero esto es lo que está sucediendo en este cristianismo moderno, donde se sobreexalta la experiencia supuestamente espiritual sobre la palabra, y donde esos falsos ungidos se van por la vía corta, a la fama, al éxito. Se sienten los internacionales y se la pasan nomás hablando de ellos, de sus éxitos, de sus logros, de sus supuestas revelaciones, que el Espíritu de Dios me llevó a tal nación, que el Espíritu de Dios me lleva a hacer una guerra espiritual de alto nivel al infierno con los demonios. Pártate todo ese tipo de falso ministro que no se somete a las Escrituras, que no se está edificando en la palabra, sino que las está torciendo perversamente con el fin de proyectarse él, de enseñar sus experiencias. Gente desequilibrada que no habla la palabra, que no le enseña, sino que solamente anda hablando de su experiencia. Ahora voy a ir a las naciones porque Dios quiere que yo les dé esta nueva revelación. La Biblia es clara, nos dice que prediquemos el evangelio a toda criatura, que vayamos a las naciones, no a dar nuestro testimonio. Todos tenemos un testimonio, algo que contar de dónde nos sacó el Señor, prodigios, señales, maravillas, pero no erremos. Dios quiere que prediquemos su palabra, que enseñemos su palabra. Esto es lo que edifica la iglesia, no tu testimonio, hermano. Es el morbo de la gente que quiere saber qué pasó con ese satanista que se convirtió, y la gente quiere escuchar cosas que hacían los satanistas, gentes que hacían los narcotraficantes, cómo vivían las prostitutas o los homosexuales. El morbo de la gente ha llevado tanto a sobreexaltar a gente que tiene un testimonio impactante, y ellos asumen que están predicando. Estamos predicando, tenemos un ministerio. Discúlpame, pero dar testimonio ese no es ningún ministerio. Tienes que edificar a la iglesia predicando la palabra, enseñando y exponiendo la palabra.
no tus experiencias metafísicas, no aún tus experiencias en el mundo. Tienes que predicar la palabra. No sea que te suceda lo que va a suceder que Cristo dice en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que vemos ahí son los dones de poder en acción. Sin embargo, esa no es la garantía que alguien va a ir a la presencia de Dios, que va a ser aprobado o que va a ir al cielo. De hecho, Cristo les contesta: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La respuesta del por qué Cristo los rechaza es porque esos individuos no tenían el fruto del Espíritu. Muchos dones, mucho ruido, mucho cacareo, mucho éxito, pero no el fruto del Espíritu, el cual Pablo nos dice que es el fruto del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que orar para que el Espíritu de Dios produzca ese fruto en nosotros, y que oremos y ayunemos, no para conseguir poder y señales metafísicas, sino para someter nuestra carne, someterla al Espíritu Santo y dejar de ser sensuales. Desgraciadamente hoy no se ora ni se ayuna por eso, para que Dios trabaje con nuestro carácter, que nos cambie, que nos moldee a su imagen, que nos moldee de acuerdo a su voluntad, que tengamos dominio propio. Hoy no se habla del dominio propio. Se exaltan las emociones. Dios, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo. Le ruego, Señor, que seamos capaces de permitir que su bendito Espíritu esté sobre nosotros para producir, Señor, fruto. Que seamos capaces de vivir en santidad, Señor, de negarnos al mundo, de negarnos a la inmundicia y al pecado, pero también, Señor, de someternos a su palabra y de no hacer ni edificar en las experiencias místicas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Bendiga a su remanente fiel, bendiga a su iglesia, bendiga a su ministerio y regréseles, Padre, regréseles a fundamentar en su palabra. Amén.